Ayer por la tarde, todavía ni se acababa la visita oficial de López Obrador a Estados Unidos, cuando se entregó digo, todavía no se entrega, ¿no? Pero se capturó y se ofrece casi en bandeja de plata un premio mayúsculo, honestamente uno de los engranes poderosos el llamado nuevo PRI, ¿no? Que son las mismas prácticas de siempre con personas relativamente más jóvenes que las de antes. O sea, es básicamente el nuevo PRI, o lo que se denominó así el nuevo PRI. Y es que se capturó a César Duarte. Bueno, esta es una declaración del PRI tras la captura de Duarte. Estamos del lado de la ley hasta donde tope contra la corrupción. o sea, el PRI contra la corrupción es como decir McDonald's contra la obesidad, ¿no? O Coca-Cola contra la diabetes. O sea, entonces, o sea, tú lo provocas, tú eres la corrupción, güey, ¿no? O sea, pero bueno, este, sí, digo, efectivamente se capturó a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, ex gobernador priista, que fue sucedido por Javier Corral, panista él, y que, o sea, hay que decirlo, o sea, digo, en general no tengo, o sea, prácticamente cero afinidad con el PAN o cualquier cosa que represente, pero hay que destacar cuando hacen algo bien, o sea, tampoco hay que cegarse por colores partidistas, aquí lo hemos dicho muchas veces. El tipo elaboró un caso extremadamente robusto en contra de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Tanto así que se abrieron alrededor de 20 o 21 carpetas de investigación en su contra. O sea, el tipo, 20 averiguaciones, sí. Eh, o sea, el tipo endeudó al país, se está inmiscuido en la llamada Operación Zafiro, con S, no con Z, por alguna razón, así se denominó, que significó la transferencia desde la Secretaría de Hacienda de cuotas estatales para ciertos gobernadores priistas por parte de Luis Vidragay en su momento, el secretario de Hacienda, y muchos dicen una de las mentes maestras, ¿no? Detrás de todo el movimiento de Peña Nieto y de la maquinaria de corrupción que operaron durante 6 años. Bueno, se le transfería del gobierno dinero a los gobiernos estatales, en este caso al de César Duarte, entre otros, Javier Duarte, por ejemplo, entre ellos. Y estos dineros terminaban en contratos onerosísimos, adjudicaciones directas, empresas fantasma, tal, y ahí se iba difuminando de tal forma que pues terminaba totalmente desaparecido, ¿no? Y quién sabe dónde quedó. Hay una cifra que me parece extremadamente significativa de lo que significa, de lo que, perdón, valga la redundancia, de lo que marcó el gobierno de César Duarte a Chihuahua, y es que él recibe al inicio de su periodo una deuda de alrededor de 12 mil millones de pesos, que si bien, o sea, suena muchísimo y es muchísimo dinero, digamos, para un gobierno estatal eh, no es digamos, lo más grande que se ha visto en la historia, es algo que se puede llegar a pagar en un periodo de un sexenio, o sea, sin ningún problema. El tipo lo dejó, pasó de 12 a 50 mil millones de pesos en deuda. O sea, además de las participaciones federales que se las adjudicaban, Javier Correa ya ha demostrado, o sea, con documentos, la desaparición o el uso indebido de por lo menos 200 millones de pesos. O sea, además de las participaciones federales, que no es poca cosa, el tipo endeudó, abrió una línea de crédito, la endeudó, se gastó toda la lana en corrupción, en enriquecimiento ilícito, tal. Y bueno, o sea, dejas el problema a la administración que viene, ¿no? Y a la gente, en el fondo, que es la que termina pagando ese tipo de tretas y de corruptelas. Eh, Digo, esto es extremadamente significativo porque, como decía, implica no solamente a Luis Vidragay, que es probablemente de principales máquinas de maldad del nuevo PRI, sino también a Fabio Beltrones, perdón, Mario Fabio Beltrones, no sé por qué se complicó decir ese nombre.
eh, Don Beltrone, ¿no? Aquel gran, digo gran por su habilidad, no por, o sea, grandeza o entereza, ¿no? Rectitud o cualquier cosa. Eh, Maquinador, facilitador político, operador político, que jalaba los hilos del Congreso de la Unión para que se moviera la maquinaria hacia el lado que ellos querían, que les conviene, también está implicado en este tema. Recordemos un poco la historia de César Duarte. Él era vendedor de autos, se empieza a meter en la politiquería corporativista del PRI, ¿no? Donde, o sea, hay organizaciones sociales, les llaman ellos, en todo el país, que reciben dinero, se supone para causas sociales, pero nunca llegan a las causas sociales, se quedan en los líderes, o si llegan, llega una fracción ínfima de lo que se supone debe llegar. Él escala a través de estos rangos de una organización campesina, la CNC, si no me recuerdo, podría equivocarme en el nombre, y de ahí pues ya se empieza a codear, ¿no? Con otras esferas de poder. Llega a la gubernatura de Chihuahua, donde hace todo este tipo de corruptelas. Una de las promesas de Javier Corral era, o sea, precisamente armar un caso robusto hacia el gobierno anterior, que eso fue una constante en los, en los gobiernos estatales del nuevo PRI. Normalmente el sucesor, donde hubo cambio de partido, una de las promesas de campaña era armar un expediente contra la rata esa y refundirlo en la cárcel. Y así ganaron muchísimos gobernadores estatales por esa, digamos, hambre y sed de justicia de la gente hacia este tipo de personajes. Ahora, esto se suma a los casos abiertos que ya están sobre Ayotzinapa, al caso de Emilio Lozoya, al caso de Genaro García Luna, que, estos últimos tres eh, implican al gobierno de Peña Nieto y probablemente a la persona, o sea, al propio expresidente Enrique Peña Nieto. El caso de García Luna mucho más relacionado con el caso de Calderón. Pero bueno, o sea, ahí tenemos otro más de los accionarios de la Fiscalía General de la República, de Hertz Manero, que, o sea, de pronto se habla que se puede retirar de su cargo por temas de salud. De pronto se habla que no necesariamente está tan alineado al gobierno de López Obrador. Aquí o sea, tenemos que ver el tema estructural. O sea, la Fiscalía General de la República es técnicamente independiente, pero se mueve mucho por la voluntad política del gobierno en turno, en este caso de López Obrador. Y bueno, esto es una de las deudas históricas que se tiene hacia la gente, hacia las personas, gobiernos corruptos que endeudaron y que en muchos sentidos siguen endeudando a sus estados, ¿no? La del Mazo, ¿no? Y Ola Alfaro, y se van impunes. O sea, dejan un tremendo hueco fiscal en el estado y se lo dejan a pagar a los siguientes gobiernos y a la gente y se van impunemente. O sea, esto no se tiene por qué permitir, cabrón. En este caso cayó y qué bueno que haya caído. Ojalá no sea, o sea, no se quede ahí. O sea, que sí se traiga la justicia, que se haga la extradición, pero ya, y se arme un proceso robusto en su contra, pero que parte de ese proceso lleve a otras líneas de investigación, que seguro hay muchísimas por investigarle al nuevo PRI. Bueno, seguiremos atentos a la pista de esta y las otras investigaciones abiertas. Muchas gracias por ver. Esto ha sido Reporte Crítico y que se haga justicia en este caso.